Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el economista Joel Santos, gerente general de AFP Reservas y asesor turístico del Poder Ejecutivo. Con Joel Santos vamos a hablar de AFP, de fondos de pensiones y de turismo, porque también es experto en asuntos turísticos. Joel, buenos días, bienvenido a Espejo 360. Muy buenos días, un placer estar con ustedes en la mañana de hoy, pues siempre para conversar con temas de interés. ¿Cómo no? Joel, la Seguridad Social comenzó con los fondos de pensiones. Comenzamos cotizando para que pudiera funcionar a principios de la década de los 2000. Ya cumplimos 20 años con los fondos de pensiones. ¿Cuál es el impacto que ha tenido esto en el trabajador dominicano? Bueno, hay que medir el impacto desde dos puntos de vista. Desde el impacto que ha tenido, como bien tú dices, al trabajador dominicano y el impacto que ha tenido también sobre la economía dominicana, que a su vez también genera empleo y genera crecimiento. Vamos a comenzar con ese primer enfoque general para luego entrar en el particular. Para la economía ha sido importante. De hecho, estudios realizados por la empresa Novaster arrojan que la economía dominicana en ese periodo ha crecido alrededor del 5%. Y de ese 5%, el 1%, es decir, vamos a llamarle el 20% de ese crecimiento, tiene que ver o está relacionado con el impacto que han generado los fondos de pensiones. ¿Y cómo han generado ese impacto los fondos de pensiones? Primero, lo han realizado como un importante estabilizador de la tasa de interés, que es un elemento fundamental para las personas que toman los créditos y para las empresas que toman los créditos. Ha generado un mercado de largo plazo. Las personas no se han dado cuenta o no se han percatado de que en estos 20 años se ha ido creando un mercado de largo plazo, donde las personas han podido tomar créditos. Antes no pasaban de 10, ahora están hablando de créditos en su mayoría hipotecarios de 15, 20, 30 años. Y quien ha aportado esos fondos han sido los fondos de pensiones, aunque en algún elemento algunos organismos multilaterales, pero el grueso han sido los fondos de pensiones que han podido calzar los recursos, es decir, son las únicas instituciones capaces de calzar recursos de largo plazo para que se puedan prestar. Entonces, el público en general ha podido obtener esos créditos a largo plazo gracias a la existencia de los fondos de pensiones. Pero, sin embargo, hay una gran parte de la población que entiende, que no visualiza, no valora ese crecimiento que sí usted ve y analiza desde la perspectiva de los fondos de pensiones. Desde el punto de vista de las personas, también ha sido prácticamente su única fuente de ahorro. Lamentablemente el dominicano, con razones, es decir, no es que no ha querido, no ha tenido necesariamente los recursos para hacerlo, pero también el dominicano no se ha caracterizado por tener esa vocación al ahorro. Sin embargo, los fondos de pensiones se han convertido prácticamente en esa única alternativa. Y usted ha visto personas que las personas han podido accesar a muchas de esas inversiones que se realizan en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque de una manera individual no hubiesen tenido esa oportunidad. Es decir, sus ahorros han crecido porque han tenido participación en el mercado de valores y sus inversiones han crecido a través del mercado de valores. Yo les hago a veces a las personas un pequeño ejercicio para que entiendan cómo se han multiplicado sus recursos en los fondos de pensión. Vamos a poner el ejemplo de una persona que tenga hoy día en su cuenta de capitalización individual alrededor de $1 millón de pesos, que eso es lo primero. Lo primero es que ahora todo el mundo sabe cuánto tiene en su fondo de pensión, inclusive puede accesar a su celular. Y calcular cómo se va a retirar. Y calcular cuánto se va a retirar y saber cuánto tiene en su balance. Hay una transparencia importante gracias a todos los términos de regulación que tiene el sistema de fondos de pensiones. Pero el ejemplo que yo le digo es, mira, tú tienes $1 millón de pesos en tu cuenta de capitalización individual. Y yo le hago una pregunta inocente y le digo, ¿cuánto tú entiendes de ese $1 millón de pesos que tú has puesto como trabajador? Las personas normalmente me contestan
ya sabiendo de que yo estoy haciendo una pregunta, vamos a decir, con cierta suspicacia, Claro. se van conservadores y me dicen, bueno, algunos me dicen $500,000, 600,000 pesos lo he puesto yo. Hay un porcentaje definido. Bueno, sí, más o menos me dicen, yo he puesto algo más de la mitad o el 60, el 70%. Yo le digo, no, ¿tú sabes cuánto tú has puesto más o menos de ese $1,000,000? 130,000 pesos. Sí. Esos 130,000 pesos que te han deducido como empleado, obviamente lo he hecho todo empleador, se han convertido en alrededor de $1,000,000 pesos. Y eso ha sido gracias a dos cosas, a que del 100% de los aportes, el 70% lo pone el empleador. Pero además de eso, de esa combinación que ha puesto el trabajador y el empleador, ha sido más que igualado con la rentabilidad que ha obtenido en el tiempo que ha estado esos recursos en inversión. Es decir, que del 100% de los recursos, el 13% lo ha puesto el empleado. Alrededor del 34% lo ha puesto el empleador, y el otro 53% ha sido esa rentabilidad que han generado. Es decir, los trabajadores han podido acceder a múltiples inversiones que van desde títulos de Hacienda a títulos del Banco Central, inversiones en hoteles, inversiones en el sector de electricidad, inversiones en el sector inmobiliario, que de otra manera y que han producido importante rentabilidad. Y además las AFP cuentan con un equipo calificado de manejo de inversiones que está constantemente moviendo los títulos, constantemente. No es que son inversiones que se quedan ahí sentadas. Hay gente que entiende, por ejemplo, que título de Hacienda hay uno solo y que las AFP invierten en nombre de los trabajadores en ese título de Hacienda y eso se queda ahí sentado. No, hay una operación activa de los títulos, sí, que de hecho entre Hacienda y Banco Central hay más de 89 series que están constantemente en el mercado transándose. Y eso ha generado una rentabilidad importante que los trabajadores, pues obviamente, hoy pueden exhibir. Ha sido una especie de democratización del capital, que aquellos que aspiraban muchos grupos de izquierda. Bueno, pues básicamente este concepto del sistema de pensiones pues, ha dado esa gran oportunidad de que las personas puedan generar esas utilidades, esas ganancias y eventualmente una vez le llegue su momento de retiro lo puedan disfrutar. Licenciado, obviamente todos sabemos que el sistema de pensiones privadas se originó en Chile en el 80 y fue un logro del gobierno de aquel personaje. Así es, Augusto Pinochet. Así la es. dictadura, imagínese usted. Pero que tuvo un acierto, se hablaba del milagro económico chileno. Sin embargo, lo que yo me pregunto es lo siguiente, yo como estudié Derecho en otra época, donde eso que usted está mencionando de la izquierda, aunque yo nunca fui de izquierda, pero más o menos tenía profesores que estaban en eso. Decían que el asunto que... liberales. Sí, exacto. Lo que se aspiraba era que hubiera una especie de protección al trabajador que quedaba desempleado. Y yo tenía entendido que la ley que crea el fondo de pensiones privado iba a contemplar lo que se llamaba una especie como de seguro de desempleo. Es decir, que la persona que perdía su trabajo, como en Estados Unidos, que tienen ese... Sí, en Estados Unidos le sigo. Que se han copiado también. Le sigo. Entonces, sin embargo, yo veo que aquí eso como que no funciona, porque he oído quejas, incluso que ni siquiera la ley, me parece que la ley lo contempla, no sé si lo contempla, la 8701. 8701, correcto. Pero, es decir, una compensación por desempleo, que eso cambiaría un poco el aspecto de preavisos y esa cosa, porque si la persona queda protegida por una pensión al final de su capacidad laboral, pues no tiene por qué tener una cesantía, algo así. Yeah. Pero yo me refiero al seguro de desempleo. Sí. Si eso funciona o no, ¿cómo? Sí, mira, en realidad son conceptos diferentes.
y lamentablemente ahí ha girado la confusión en toda esta discusión. Pero ese no es un aspecto de las AFP. No necesariamente, es correcto, ok. pero sí debo hacer la aclaración. Lamentablemente ha habido una confusión de roles en este proceso. Y ha habido reclamos, no solamente aquí en República Dominicana, usted mencionó Chile. Sí, en Chile claro. ha habido retiros, inclusive, de los recursos de pensiones que hoy día, pues ya se están dando cuenta del impacto negativo que esto va a tener sobre la economía chilena y el impacto negativo que va a tener sobre los trabajadores chilenos en su futuro, porque hemos ligado la coyuntura con el largo plazo. Y estamos tratando de tapar un problema coyuntural, que déjenme decirle algo, yo reconozco. O sea, yo pienso que uno no puede irse al extremo de no entender, porque hay que entender las necesidades que tienen las personas en un momento adecuado. O sea, eso no se puede obviar. Lo que pasa es que en lo que hay que ser fino es cómo se resuelven esos problemas. Exacto. Y los fondos de pensiones no son la mejor respuesta para atender ese problema coyuntural, porque le estamos dejando un problema mayor a las personas en su futuro. Y en un momento en el cual lo que están tomando la decisión de desvestir el santo para vestir otro, pues no van a tener por qué responder a la hora de que el santo futuro esté desvestido. Cierto. Y eso es muy importante, porque decía una persona que yo respeto mucho, que hay que mirar el corto plazo y el largo plazo. Y las decisiones de largo plazo tienen que ser tomadas para el largo plazo. Y para eso es el sistema de pensiones, para atender necesidades de largo plazo. Los problemas coyunturales tenemos que buscarle solución, y hay que buscársela con soluciones coyunturales, como el gobierno trató de hacerlo a través de los programas, vamos a decir, para atenuar un problema coyuntural que se estaba presentando. Que si la gente entendía que no era suficiente, pues había que analizar y buscar mecanismos que siguieran fortaleciendo, como el gobierno lo ha tratado de hacer. Pero de hecho parece que hubo mucho oportunismo en esas propuestas que se hicieron desde República Dominicana. De hecho, no han prosperado en el Congreso Nacional. Ni creo que vayan a prosperar. Y vuelvo y le digo, es una pena que hacedores de políticas públicas se presten para esa cosa. De nuevo, respetando las necesidades de las personas. Yo entiendo que las personas lo que vean como única opción, pues es lo que tienen a la vista. Y eso hay que entenderlo, pero hay que explicarle a la gente las consecuencias de eso, que cuando usted esté más desvalido, cuando usted tenga más y menos gente poniéndole atención, porque es una realidad. Sí, claro. A las personas mayores como tienen menos posibilidades de movilizarse, pues lamentablemente quedan más desvalidas. Entonces, para eso están los sistemas de pensiones. ¿Que hay que mejorar los sistemas de pensiones? Claro que sí. Hay que mejorar los sistemas para que también cumplan su objetivo, pero no vamos a desvalijarlos para crear un problema mayor. Y sobre todo en una población que está viviendo más. Una población donde precisamente las relaciones, vamos a llamarle generacionales, esas líneas generacionales son mucho más débiles. ¿A qué me refiero con una línea de generación más débil? A que nuestros padres tuvieron la capacidad de atender a sus padres. Sí. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para atender a nuestros padres, pero las generaciones que vienen cada vez más van a tener mucho más dificultades para atender a las generaciones que hoy día están produciendo. Entonces, la capacidad de solución de esos problemas van a ser menores. Y por eso los sistemas están establecidos desde el punto de vista de pensiones para atender esos problemas de largo plazo. Y lo que algunas personas están pretendiendo es crear un problema mayor, claro, como bien tú dices, porque seguimos enfocados en la coyuntura solamente. Joel, ¿qué cambio? Pero lo del seguro de desempleo o fondo de desempleo, que son dos conceptos diferentes, es un tema que en su momento también deberá abordarse. Correcto.
para atender situaciones coyunturales de desempleo. Exacto. Hay que hacer los análisis financieros porque, señores, aquí se pronuncian muchas ideas, pero tienen que ir acompañados de análisis financiero para que sean sustentables. Porque por eso es que el sistema de pensiones, por lo menos que si bien necesita mejoría, pero parte de su éxito y que ha acumulado recursos es porque fue bien pensado en su momento. Hay que mejorarlo, pero es en la dirección correcta. Yo quisiera saber, Joel, usted que está dentro de una de las principales AFP, dirige una de las principales AFP, que es AFP Reserva, ¿cuáles aspectos usted cambiaría para lograr, lógicamente, un retiro diferente al que se está visualizando en este momento? Pero yo quisiera que entráramos en ese aspecto después de la pausa comercial. Regresamos en breve. Continuamos con esta interesante conversación con el economista Joel Santos, gerente general de AFP Reservas. Joel, antes de la pausa dejábamos en el aire las preguntas de cuáles son los puntos que usted cambiaría para que el que está cotizando hoy tenga un mejor retiro. Sí, mira, hay que atender algunos temas. Lo primero es cómo mejoramos las pensiones. Otro aspecto es los servicios que están disponibles, cómo los hacemos más ágiles, cómo los mejoramos y cómo presentamos un sistema que todavía sea más potable para la población, sin que pierda su esencia de que es un sistema, pues, de pensiones. El primer tema que hay que atacar es, vamos a llamarle la sincerización del sistema. ¿Qué significa eso? Que las personas que están en el sistema, pues coticen con sus salarios reales. Es decir, que vayamos acercando más las cotizaciones a los salarios que devengan. Y eso significa combatir la llamada elusión, la evasión que pueda tener el sistema. Y aumentar el porcentaje también del trabajador. Yo entiendo que no es necesario. Si atacamos la ilusión y la evasión, no tenemos que mirar a un aumento de cotización. Esa es una vía. Pero desde mi punto de vista, si queremos combatir la ilusión y la evasión, aumentar las tasas no es la respuesta. ¿Y dónde se da la ilusión y la evasión? Las ilusiones y las evasiones se dan cuando las cotizaciones que tienen las personas de los salarios están inclusive hasta por debajo del salario mínimo. El 40% de los cotizantes del sistema están por debajo del salario mínimo. Bueno, eso quiere decir que no están cotizando por los salarios que deberían cotizar. Bueno, ahí habrá que elevar los niveles de conciencia del cotizante, porque está demostrado que mientras más fondos yo ahorro, mejor retiro voy a tener. Claro, y lo que va a entrar en tu sistema, pues obviamente saldrán mucho más altas pensiones, sí. Pero es de nuevo, las personas no pueden cotizar con salario por debajo del salario mínimo y esperar luego a que las pensiones que puedan recibir sean altas. Usted no puede pretender cotizar con 15,000 pesos en la seguridad, con 10,000 pesos en la seguridad social y tener una pensión de 30,000 pesos. Licenciado, es importante en ese mismo punto que se habla de cotización, etcétera. Yo observo de que el país de origen de este sistema, que es Chile, se permite lo que le voy a decir. Por ejemplo, que personas que no son empleados, por ejemplo, formales, es decir, coticen. Exacto, coticen. Por ejemplo, si ese sistema está diseñado exclusivamente para personas que son bajo relación de dependencia, ¿verdad? Que tienen un patrono, que tienen un salario, o en una economía como la nuestra, que es generalmente de mucha informalidad. Usted sabe que aquí hay un gran sector que influye mucho en la economía, que es informal, incluso que ni siquiera paga impuestos, en cierto modo. Y esos llamados informales no necesariamente son personas que devengan ingresos bajos. Sí. No, hay mucha gente que le va muy bien. Así es. Entonces, lo cual está bien, porque caray, en cierto modo. Pero lo que quiero decir es que si se contempla Sí, una de las medidas que habría que tomar es precisamente tratar de incluir con presunciones de ingresos, tratar de integrar a esos
llamados informales, para que también puedan crear su sistema de pensión. También hay que fortalecer los mecanismos de pensiones voluntarias. Tenemos que crear o de aportes voluntarios que puedan inclusive tener algunos elementos de flexibilidad a nivel de retiro, porque aquí sí se trata de crear una cultura de pensiones y una cultura de ahorro en la población. Las personas viendo cómo ya el sistema de pensiones a través de las AFP le está generando una rentabilidad importante, y eso se va claramente va a crear un efecto multiplicador. Pero tenemos que crear un mecanismo de cultura, donde hay países, por ejemplo, que tú vas al supermercado y son, la cuenta te hace 1.503, y le dicen, y te preguntan, los otros 1.000, lo que faltan para 1.550, ¿se lo devuelvo o se lo deposito en su cuenta de pensiones? Poco a poco la gente va creando una cultura de ahorro a través de ese sistema. Claro. Mira, sí. No, está bien, continúa. No, también tenemos que, y que creo que fue un concepto que generó generó mucha confusión, porque se decía que las AFP estaban planteando aumentar la edad de retiro. Pero cuando más bien lo que estaba diciendo era que la gente tenía que tomar conciencia de cómo la edad de retiro impacta en el crecimiento de tus pensiones. Que tú tengas la flexibilidad a los 60 años de retirarte, perfecto, tú tendrás, pero te retirarás con este monto. Ahora bien, si te retiras a los 65, pues tu pensión se habrá incrementado de una manera importante. Y lo mismo si lo hace a los 70 años. Claro. Tomando en cuenta el hecho de que las personas tienen cada vez más capacidad de permanecer en un trabajo. Hoy día, una persona de 60 años, un muchachito. Claro. Yo tengo 52 y yo no me siento que a los 60 voy a... O sea, yo me siento como un adolescente, por lo menos mientras no me tengan que agachar en el piso. Pero fuera de eso, realmente, pues me siento totalmente en condiciones de trabajar de muchos más años, porque cuando estos sistemas se establecieron, estos sistemas de pensión en el año 48, que fue la primera ley de la República Dominicana, la edad promedio del dominicano era 47, 48 años. Claro que sí. Hoy día, la edad promedio, la esperanza de vida del dominicano es 75 años. Sí. Y vuelvo y digo, no es plantear que se incremente la edad de retiro. Óyeme, usted va a tener la opción aunque otros países lo han hecho, pero usted a los 60 años lo va a hacer, pero lo que lleva a pensar es que las personas puedan entender de que en la medida que la edad de retiro sea más amplia, pues mayores pensiones, pues obviamente van a tener. Joel, finalmente, ¿cuál es el tamaño? Algo importante que no se me debe quedar, y es volviendo, hay que darle salud a los pensionados. Eso es un tema de agenda fundamental para mejorar el sistema. Claro. Hoy día no lo tienen. Eso quiere decir que lo que tenemos que pensar es en la medida contraria, cómo fortalecer los esquemas de los pensionados. Hoy día, si usted se pensiona, pues usted no tiene un sistema de salud que lo proteja. Eso hay que trabajarlo. Sí. Y eso es, pues obviamente, muy importante. Hay otro esquema también importante para simplificar muchos de los beneficios que hoy día se reciben. Uno que ha sido muy mencionado en estos días, el tema de los recursos de los fallecidos, porque los fondos de pensiones son patrimoniales. Claro. Si usted fallece, sus familiares tienen derecho a recibir esos recursos. Y tenemos que facilitarle el acceso. Claro. Y uno de los problemas es la documentación legal para que las personas puedan acceder. Y más en un país informal, en la República Dominicana, donde los dominicanos, muchos varones son padrotes, que tienen hijos con diferentes mujeres y ese tipo de cosas. Sí. Y la declaración de herederos, en ese momento, es, por ejemplo, una gran complicación. Sí. ¿Cuál es la propuesta? Simplemente que las personas hagan como la compañía de seguro. Mientras estén vivas, que designen
¿quiénes van a ser los herederos de esos fondos? Muy buena Así es. idea. Joel, finalmente, porque se nos ha terminado el tiempo, ¿cuál es el tamaño de AFP Reservas? ¿Y qué me puede a mí llevar a tomar una decisión de cambiarme de una AFP en que esté hacia Reservas? AFP Reservas maneja, ya el mes pasado alcanzamos los 200 mil millones de pesos en fondo en administración. Estamos muy orientados al servicio. Hemos estado acercando cada vez más nuestra plataforma a los clientes. Fíjense que no le estoy llamando afiliados, le estoy llamando clientes. Somos los líderes en rentabilidad histórica en el mercado de las inversiones. Tenemos una cantidad mayor de oficinas para servir. Estamos en Santo Domingo, en Santiago, abrimos ya en Punta Cana. La semana pasada abrimos oficina en Asua. El próximo año vamos a abrir 3 oficinas más en distintos puntos del país. Y obviamente una plataforma tecnológica donde las personas pueden revisar su cuenta, calcular su pensión y obviamente cuenta con el respaldo de la marca Reservas, que es obviamente de las marcas más importantes en la República Dominicana. Joel, gracias por haber aceptado la invitación a venir a conversar con nuestro amable televidente. Gracias por la invitación y espero que se repita. ¿Cómo no? Perfecto. Hemos conversado con Joel Santos, gerente general de AFP Reservas. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.